Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Tengan ustedes una muy buena noche el día de hoy. Hoy tenemos como invitado al asambleísta Fernando Flores. Con él queremos hablar sobre situación país, situación asamblea, que hay muchos temas polémicos. Además recordamos que él es parte de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Fernando, gracias por haber aceptado venir en tiempos de cuarentena, por decir aquí, sí, a grabar en vivo. Queríamos conversar sobre qué está pasando dentro de la Asamblea. Hay muchas denuncias sobre asambleístas, sobre temas desde carnet de discapacidad hasta por malos manejos. ¿Cómo está el clima interno de la Asamblea y la relación con los asambleístas? Claudia, muchísimas gracias la invitación. Muy buenos al pueblo ecuatoriano y a todos tus grandes oyentes. Mira, definitivamente en una de las sesiones virtuales que hemos mantenido dentro de la Asamblea Nacional, me pronuncié energéticamente con este tema de que es importante que la Contraloría inicie exámenes especiales a los 137 legisladores, a sus equipos de asesores. Todo esto a raíz del caso del asambleísta Mendoza. Recordemos que todo esto nace de la detención de uno de los asesores del señor Mendoza con dinero en efectivo en sus manos, y después pues ya conocemos toda esta trama que se ha dado en la Asamblea Nacional. El EBA moción fue el presidente de la Asamblea suspendió esa sesión, es más, la clausuró sin haber evacuado los puntos del orden de ese día, por lo cual hay que hacerle una llamada indudablemente a quien está al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Es el Entendimos momento, que el señor presidente de la Asamblea también está con problemas de COVID-19, de acuerdo a las últimas noticias. En este momento sí. Nosotros habíamos venido convocando ya hace más de un mes que era importante que la Asamblea Nacional ya comience a tener sesiones presenciales. Y los parlamentos del mundo ya están incorporándose a sus labores. Creo que el Parlamento ecuatoriano debe hacer lo propio, con todas las seguridades que deben tomarse en cuenta. No pedimos que vayan los 1.300 funcionarios legislativos a la Asamblea. Dentro de la Asamblea trabajan 1.300 funcionarios. Así es, 1.300 funcionarios. ¿Puedo preguntar qué hace tanta gente? Buena pregunta. Porque me parece, si hay 137 asambleístas, quiere decir que hay más de 10 personas, o alrededor de 10 personas, de acuerdo a cada asambleísta, en proporción. No, bueno, tú sabes que cada legislador tiene 4 personas dentro de su equipo de trabajo, dos asesores, 2 asistentes. Ese es nuestro personal, es decir, 137 por 5, tendríamos que ser 600 personas. Somos los funcionarios ocasionales dentro de la Asamblea Nacional, pero los 700 y pico son funcionarios de carrera administrativos de la Asamblea Nacional, que indudablemente esperemos que cuando salgamos de esta crisis sanitaria podamos evidenciar qué es lo que hace cada uno de los funcionarios ahí. Pero hacía referencia a esto porque le decíamos que no es necesario que concurran los 1.300 funcionarios, con que vayamos los 137 asambleístas, posiblemente un asesor por cada uno de nosotros, el equipo técnico de la Asamblea, o sea, no más allá de 200 personas deberíamos estar trabajando desde el Pleno de la Asamblea Nacional, para poder justamente debatir este tipo de cosas, porque virtualmente estamos un poco bloqueados, te comentaré. Nosotros no tenemos derecho a la palabra salvo cuando se nos abre uno de los micrófonos cuando pedimos la palabra. El resto del tiempo pues estamos bloqueados. Es decir, existe quien maneja la reunión y da la palabra. Así es, el presidente. Si no, todos están bloqueados. Todos estamos bloqueados. Es más, hay un chat que se había abierto inicialmente para que podamos nosotros por ahí expresar nuestras inquietudes, pero también se suspendió. Se suspendió el chat que normalmente tienen las sesiones de Zoom. Así es, entonces no tenemos un chat
tenemos el derecho a la palabra cuando lo solicitamos o cuando el presidente se entera que estamos pidiendo la palabra. Cuando solicitaron y les dan permiso, en resumidas cuentas. En resumidas cuentas. Eso no permite tener un debate más amplio de lo que está sucediendo en el país, lo que está sucediendo en el interior de la Asamblea. ¿Y no existe o no existía cuando se manejaba el chat alguien que levante las actas de las reuniones e incluya las inquietudes del chat? Se supone que el secretario está pendiente con su equipo de trabajo de las recomendaciones, solicitudes que hacemos los señores legisladores, de pedir la palabra, punto de información, punto del orden. Es más, recuerdo que en una de las sesiones cuando estábamos aprobando la ley de finanzas públicas, la ley urgente que mandó el presidente de la República, yo leí en los chats que hubo hasta apelación de la presidencia de la Asamblea, hubo reclamos por la manera en la que se manejó esa sesión, pero nada se dio paso porque indudablemente estás bloqueado. Entonces eso no permite un trabajo transparente. El tema de la conexión a través de los chats no ha sido todo lo democrática o participativa como ustedes esperaban. Esa es la palabra, participativa y democrática, exactamente. El Pleno de la Asamblea no está teniendo una participación activa, no hay una participación democrática, hay un control absoluto de la sesión y se deja pasar lo que se cree conveniente pasar. El resto de cosas no están pasando. Y yo creo que es el momento de que la Asamblea asuma su rol protagónico como corresponde como primer poder del Estado, como constitucionalmente dice, nuestra función principal es la de fiscalizar. Nosotros tenemos que ser un ente fiscalizador de todos los otros poderes del Estado y no nos dejan. De ustedes mismos. Indudablemente, nosotros mismos, que si tú no te puedes autodepurar, si tú no puedes limpiar al interior de la Asamblea Nacional, ojo, y no estoy diciendo que sean culpables, hay que demostrar que son culpables los compañeros que han sido cuestionados por el tema de reparto de hospitales, por el tema ahora de la discapacidad. Han sido favores, han sido pagos de diezmos. Hemos visto lo que últimamente ha pasado con la legisladora Norma. Hay una serie de elementos que es un fantasma que está allí y además ha restado credibilidad a la Asamblea, pero también al ser político. ¿A qué me refiero con esto? Vamos cerca de las próximas elecciones, se van a mantener en febrero del 2021 las elecciones y la ciudadanía desconfía de todo aquel que está involucrado en política y en genérico. Es que el problema es que justamente hay una campaña de desprestigio hacia la Asamblea Nacional. Se han sacado noticias, se han sacado denuncias, pero también, y Fernando, nunca se han sustentado. ¿qué ha hecho la Asamblea para mejorar su imagen? El problema es que quien preside la Asamblea tiene esa obligación de salvaguardar la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y si quien está al frente no hace ese trabajo, indudablemente los legisladores estamos limitados en ese sentido. Es él como autoridad, como representante de los 137 legisladores. Él no es representante de Alianza País, él es representante y se votó para que presida la Asamblea en ese sentido, y si él no está cumpliendo sus funciones, bueno, el resto de legisladores tendrán que ya llamar la atención o tomar medidas al respecto, pero la Asamblea Nacional no puede continuar en esa línea de oídos sordos a los que está pasando fuera de la Asamblea Nacional. Las denuncias hoy en día que se vienen virtiendo son graves. Vemos como en las sesiones permanentemente se aprueban cambios del orden del día y después se suspenden las sesiones y no se retoman las sesiones. Es decir, lo único que se aprueba o funciona son cuando el Ejecutivo manda leyes económicas urgentes porque tienen un tiempo y un plazo específico. Así es. ¿Qué más se ha avanzado en los casi 4 meses que ya dura el tema de la pandemia en Ecuador? No, mira que en trabajo legislativo sí se ha avanzado, por lo menos en que compete, por ejemplo, yo tengo el honor de presidir la Comisión de Asuntos Internacionales. Nosotros aprobamos el primer informe de la Ley de Movilidad Humana, una ley que, tú sabes, todos los ecuatorianos, tanto aquí como en el exterior, han estado solicitando. El mismo Ejecutivo ha hecho mención al respecto de lo urgente que era aprobar esta ley. Ya se aprobó en primera instancia, ya pasó al Pleno de la Asamblea Nacional. En este momento la Comisión está trabajando ya el informe para segundo debate de esa importante ley. Hemos avanzado en acuerdos internacionales que han sido aprobados. Recientemente aprobamos el acuerdo de la EPTA, por ejemplo, un instrumento internacional que era esencial para que una vez que pasemos nosotros esta situación del COVID-19, ese nuevo mercado que se nos abrió a los ecuatorianos en Europa, pues es muy interesante por el grupo de países que involucra este organismo internacional, este instrumento internacional que nos va a permitir aumentar nuestras exportaciones de los productos no tradicionales y tradicionales que tiene el Ecuador. Es decir, la Asamblea sí ha venido trabajando en el tema legislativo. Yo creo que lo que le estamos debiendo al pueblo ecuatoriano es el tema de fiscalización.
tanto interna como externa. Antes de volver al tema fiscalización, coméntanos un poco sobre la ley de movilidad humana. Hemos visto con mucho dolor lo que los venezolanos han vivido. Familias que desde el Cusco salieron caminando para regresar a Venezuela porque dejaron de tener trabajo, y todo lo que ha significado atravesar medio continente, medio Sudamérica, caminando prácticamente. ¿Hacia dónde apunta esta ley de movilidad? ¿Cómo generar espacios en donde cuando los ecuatorianos migremos? Fernando fue migrante en Venezuela, pero cuando también vengan otros hermanos de cualquier país del mundo y emigren hacia Ecuador, ¿cómo facilitar, cómo eliminar procesos de xenofobia, cómo trabajar para que la sociedad trabaje en equipo? Mira, yo creo que es un tema igualmente también desde el gobierno nacional, las políticas de Estado hacia el interior de nuestro país en cuanto a la movilidad humana. Recordemos que el Ecuador es un país de migrantes. Nosotros tenemos casi 3 millones de ecuatorianos viviendo en el mundo, principalmente en Estados Unidos, en Europa, donde también somos... en Venezuela habíamos muchísimos. En Venezuela vivíamos aproximadamente 450.000 ecuatorianos. En este momento estamos más de 300.000 todavía residiendo allá. Lo que pasa es que la situación de los venezolanos en nuestro país es una situación atípica. Yo creo que difícilmente se pudo legislar tomando en consideración que en algún momento en Latinoamérica vamos a tener una diáspora de uno de los países hermanos de la región. O sea, es más fuerte la salida de venezolanos que la salida de Siria o la salida de cualquier lugar. O sea, nunca se ha visto en el mundo. No, y Ecuador nunca, o sea, Latinoamérica, la región como tal, nunca ha estado preparada, ni creo que nos imaginamos que algún día que íbamos a recibir millones, exactamente. Recordemos que las cifras que se están manejando es que por la frontera colombo-venezolano salieron aproximadamente 5 millones de venezolanos. Muchos están en Colombia, hay más de 1,5 millones de venezolanos en Colombia, otros vinieron a nuestro país, se fueron para Chile, Argentina, Perú, pero todos pasaron por nuestro territorio. El tema es que no es que hubo una migración que pudo salir en vuelos aéreos, o sea, tuvieron que pasar en autobuses, muchos caminando. Conocemos la realidad del venezolano, tanto cuando salió de Venezuela, como ahora que vivió esta situación de esta pandemia que afectó a todo el mundo. ¿Qué hacer ellos cuando perdieron sus fuentes de trabajo? Entre comillas fuentes, porque ellos eran simplemente mercado informal que se regó por toda la región, y ante la situación de vulnerabilidad que tenían, pues no habían políticas de Estado en ninguno de los países, y ante esta situación grave que están viviendo los venezolanos, de hambre, de falta de empleo, pues prefirieron regresar a su país. Pero hoy tienen otro problema, no pueden ingresar a Venezuela, están prohibidos, están prácticamente en el puente Simón Bolívar sin poder ingresar a Venezuela. El que une Colombia con Venezuela. Así es, ese es el puente internacional Simón Bolívar que une los dos países, y no pueden ingresar. O sea, inicialmente no podían salir y ahora no pueden reingresar. Exactamente, primero el gobierno del señor, o la dictadura del señor Maduro, evitaba la salida de los ciudadanos venezolanos de su territorio, hoy evita que ingresen. Tú sabes que el gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro no reconoce esta pandemia como tal, es más, ellos y no hay datos de Venezuela, registran 41 contagiados, no registran absolutamente más. Hoy en día sabemos por noticias internas de que ya se ha mandado una cuarentena absoluta en Venezuela, y eso está indudablemente en contra de quienes quisieron retornar a su país, porque por lo menos tienen allá familiares o tienen vivienda y pueden tener un techo para resguardarse. Y ahora, la ley de movilidad que está ya para primer debate en la Asamblea, ¿qué puntos topa? No se puede legislar por Venezuela, pero en general por el tema migratorio. Ecuador ha recibido en los últimos años venezolanos, cubanos, haitianos, de diferentes partes del mundo han venido hacia Ecuador. Además, porque la Constitución habla de que somos un país abierto y se habla de la ciudadanía. Ciudadanía universal. Así es. Mira, estamos tratando de, primero, adaptarnos a lo que dice nuestra Constitución. Tenemos una Constitución garantista de derechos. Y nosotros no podemos, por ejemplo, deportar a ningún ciudadano que ingrese a nuestro país, porque para nosotros no hay ciudadanos irregulares. Ellos tienen que formalizar su estadía en nuestro país, pero nosotros no los podemos deportar. Hemos tratado en esta ley de que a quienes han venido a nuestro país a delinquir, a quienes han venido a hacer mal uso de ese derecho constitucional de poder movilizarse en nuestro territorio, han incumplido con nuestras leyes,
A ellos lo estamos buscando un mecanismo mucho más ágil para que sean deportados, pero nosotros no podemos constitucionalmente deportar a grupos, y mucho menos que sean vulnerables y que en sus países de origen sus vidas y su salud corran riesgo. Es decir, estamos atrapados en un tema de legalidad absolutamente. Yo lo que creo que aquí había que hacer un llamado, y aprovecho la oportunidad, a los organismos internacionales. ACNUR se ha quedado prácticamente corto ante la situación de los ciudadanos venezolanos. Es que se vio desbordado, igual que nos hemos visto desbordados todos los países de América Latina que hemos recibido la migración. Claro, pero ellos están más preparados que el propio Estado ecuatoriano para ayudar a los venezolanos que se encuentran en nuestro país. Y los ciudadanos venezolanos con los que hemos conversado definitivamente no han recibido ningún apoyo de organismos internacionales, los cuales primero tienen recursos para poder apoyar a estos grupos. ¿Cuántos venezolanos se estima están en el Ecuador o de tránsito ya realmente con residencia, con trabajo informal o formal? Es otro. ¿Cuántos venezolanos pensamos que tenemos? Mira, extraoficialmente hay más de 500,000 venezolanos en nuestro país. Se registraron, recuerda que el gobierno del presidente Moreno abrió un censo para que puedan regularizarse. Que terminó en agosto del año pasado. Pero... Sí, hay 160,000 que se han logrado registrar. Hay otro grupo que no ha podido registrarse por temor. Acuérdate que normalmente tenemos siempre en la retina el tema de que quien está irregular es sujeto de deportación. Eso es lo que el mundo nos ha dicho siempre, ¿no? Y lo que hemos vivido, además. Y lo que hemos vivido, y seguimos viviendo todavía en muchos países, principalmente en Europa. Y en Estados Unidos. Y Estados Unidos, que todavía nos sigue persiguiendo, nos detienen, nos deporta. Recientemente vinieron ya un grupo de ecuatorianos que fueron deportados. Es decir, el mundo habla de una libre movilidad, habla de derechos, pero definitivamente no se cumplen todavía. No hay un seguimiento estricto. Otra pregunta, de esos 160,000 regulares, por decirlo así, ¿cuántos pueden votar en las elecciones del 2021 aquí en el Ecuador? ¿Todos pueden votar? No, muy pocos. Recordemos que para poder ejercer el derecho a voto en el Ecuador debes tener por lo menos 5 años de residencia permanente en nuestro país, y los venezolanos que están aquí ese tiempo son muy pocos. Yo te diría que no llegan a pasar los 5,000 venezolanos que tengan residenciado más de 5 años y que puedan votar. ¿Y el trámite de la ley ya pasa a primer debate? ¿Cuándo se estima que pasará a primer debate para que regrese a la comisión, sea reelaborada, por decir, o asumiendo todas las correcciones o modificaciones para que ingrese a segundo? ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, nosotros ya pasó en el Pleno de la Asamblea el primer debate y ya regresó a la comisión. En este momento estamos recibiendo y procesando los aportes que hicieron los legisladores en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y estamos igualmente teniendo reuniones todavía con organizaciones sociales, con organizaciones de ecuatorianos retornados principalmente, ciudadanos venezolanos que nos están poniendo su posición, para que este segundo informe logremos reunir los elementos que garanticen derechos. Eso es lo más importante para nosotros, garantizar derechos de los ecuatorianos en el exterior, de los ecuatorianos que retornan y de quienes han escogido a nuestro país como su segunda patria, que es lo que a nosotros nos pasó cuando nosotros dejamos nuestro país por situaciones económicas del momento, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando ahí. Cuando hablo de derechos, por ejemplo, hablamos del derecho cuando los ciudadanos nos piden que deportemos de manera inmediata a todos los extranjeros que han cometido algún delito, y no lo podemos hacer porque la Constitución nos lo prohíbe. Pero también si pensamos en delitos, lamentablemente cuando hay una población alta, poníamos como ejemplo España, si existe 500,000 de ecuatorianos, un porcentaje lamentablemente tampoco son tan buenos, y por lo tanto no se puede identificar a toda la población por lo que una persona no podemos estigmatizar a toda una población, a una diáspora que está en nuestro país, porque uno o dos están cometiendo actos delictivos. Hablemos de un 2-3%. Nosotros hemos luchado mucho en el exterior por ese mismo tema. Recuerda tú que, por ejemplo, en España varios ecuatorianos asesinaron a una ciudadana española. Nos pasó lo propio en Chile. ¿Y qué pasó? Pedimos que se cumpla con el debido proceso. Hoy en día están cumpliendo sus condenas en las cárceles de los dos países. Y que no se les juzgue por su nacionalidad, sino por el delito que cometieron. Por el delito que cometieron. Yo te interrumpí, Fernando, cuando hablábamos del tema fiscalización de la Asamblea. Retomemos el tema para ya cerrar el programa, que los tiempos van muy rápido. Así es. El tema fiscalización, cómo analizarlo, cómo retomar este tema en los últimos meses que le queda
a la Asamblea actual? Mira, semanas atrás el asambleísta Villamar propuso en el Pleno de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión multipartidista para que investigue los temas denunciados en cuanto a la repartición de hospitales, a los temas de la repartición de los puestos de Encenel y otros organismos del Estado, y vamos a incluir indudablemente lo que está pasando en este momento, que es el tema de los asambleístas que han sido nombrados, que han adquirido de manera ilegal un carnet de discapacidad para hacer uso de un derecho que tienen las personas con discapacidad de acuerdo a la ley. Fernando tiene un hijo con un problema severo de discapacidad visual. Así es. Que apreciamos muchísimo el trabajo que hace en la familia y Sebastián Flores. ¿Cuánto tiempo le tomó a él tener un carnet de discapacidad? Es en primera persona. Mira, él tuvo un proceso de casi 7 meses para adquirir su carnet de discapacidad, tomando en cuenta que desde Venezuela él ya tenía su carnet de discapacidad del CONADIS que hay en Venezuela igualmente. Eso lo presentamos indudablemente ante las autoridades del ministerio, en ese momento del CONADIS, porque el CONADIS disponía al Ministerio de Salud que se realicen las pruebas necesarias. Mira, no es tan fácil acceder al carnet de discapacidad. Hay 3 médicos que tienen que hacer una evaluación del paciente para ver si realmente cumple con lo que dice que tiene, porque hay un médico especialista del área. En el caso de mi hijo visual, se sometió a exámenes de visuales para probar realmente si él tenía alguna reacción en cuanto a lo que recibía de vista. Hubo una psicóloga y hubo una trabajadora social que son los que hablan con el paciente para darle su carnet de discapacidad. Es un proceso largo. Es un proceso largo, no es un proceso fácil realmente cuando tú actúas de acuerdo a lo que corresponde como ciudadano. Hay muchas cosas pendientes y esto es un punto pendiente más en la Asamblea Así Nacional. Queremos agradecer a Fernando Flores. Recordamos que él es quien lidera la Asamblea, en la Asamblea de la Comisión de Asuntos Internacionales. Con él hemos hablado sobre la Ley de Movilidad Humana, los procesos en los que está el tema de la migración, indudablemente que es algo importantísimo para todos nosotros y de manera particular para Ecuador, cuando hemos sido un país de migrantes y este rato recibimos migración. También hemos hablado sobre los temas de fiscalización y qué está ocurriendo con la Asamblea Nacional. Él pone muy clara su posición de que la Asamblea ya debe sesionar aquí en Quito, no a través de medios informáticos, sino ya directamente para garantizar la participación de todos los asambleístas y que exista la posibilidad de debatir y discutir todos los procesos que están llevándose adelante. Nuevamente, gracias a Fernando Flores y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.